esta enfermedad, pues que es una enfermedad altamente contagiosa y pues que también tiene repercusiones en las vías respiratorias, lo que ha provocado que en países de Asia, de Europa, de América Latina, hayan grandes cantidades de muertos. Eso lo vimos a través de los diferentes medios de comunicación, pues no es algo desconocido para todos nosotros. Es en ese sentido que a partir del 1 de marzo del 2020, la Organización Mundial para la Salud declara al coronavirus, al COVID-19, como una pandemia. Y es necesario también referirnos a este término de pandemia porque es una cuestión básicamente geográfica, ¿verdad? Es una enfermedad que ha sido pues diseminada por todos o por casi todos los países que conforman la comunidad internacional. Pues en ese orden de ideas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara el coronavirus como una pandemia e insta a los diferentes estados para que tomen todo tipo de medidas, sea administrativas, legislativas, toda medida que sea necesaria y de carácter urgente para poder combatir con este brote o con esta enfermedad. Bien, seguidamente, pues, ¿cómo ingresa esta epidemia o esta pandemia a nuestro país? Como lo están viendo ahorita en la pantalla, hay un informe que elaboró la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ustedes pueden ingresar a la página de la universidad. Hay un informe que se llama COVID en Honduras, que establece la cronología de los primeros casos, desde la llegada de los primeros casos a Honduras, y pues lleva en sí toda una estadística de los casos que tiene actualmente la pandemia en nuestro país. Según lo que establece dicho informe, el 11 de marzo se iniciaron los primeros brotes de coronavirus en Honduras con la llegada o el arribo de 2 personas, una con procedencia de España y otra con procedencia de Suiza, que aterrizaron en los aeropuertos respectivamente de San Pedro Sula y de Tegucigalpa. Posteriormente dice que el 13 de marzo se confirma el primer caso a nivel nacional. El 14 de marzo el Sistema Nacional de Riesgo, SINAGER, anuncia la prohibición de eventos que contengan más de 50 personas. Yo creo que todos recordamos cómo se fueron suscitando cada uno de estos eventos, concluyendo con lo que es el decreto de suspensión de garantías constitucionales que pues vamos a ver más adelante. Es así como esta pandemia ingresó a nuestro país. Todo esto es importante para poder contextualizar cómo inicia este problema, porque esta enfermedad ha generado una grave repercusión en los derechos laborales, como también en el desarrollo, en la operatividad de las empresas, y que es parte del estudio que vamos a realizar en esta ponencia. Bien, como todos sabemos, una vez que ingresó esta pandemia a nuestro país, el coronavirus COVID-19, el Estado como garante de la salud de todos sus ciudadanos, el artículo 59 de la Constitución de la República, establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es en ese sentido, pues, que como garante de la salud de sus ciudadanos, el Estado inicia una serie de medidas de tipo administrativo como legislativo. Dentro de ellos se encuentran tanto decretos PCM como también decretos emitidos por el Congreso Nacional de la República. También recordemos que Honduras, como parte de la comunidad internacional y firmante de diferentes convenciones en materia de derechos humanos, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 1, pues, establece el deber que tienen los estados de garantizar y de respetar el cumplimiento de los derechos y garantías pues establecidos en dichos convenios internacionales. Es en ese sentido que el Estado inicia con esta serie de decretos y medidas con el fin pues, de garantizar la salud y contener las repercusiones de la pandemia. Bien, en el decreto PCM 021-2020 inicia con la restricción de garantías constitucionales. En el artículo 1 se establece que quedan restringidas a nivel nacional por un plazo de 7 días a partir de la aprobación y publicación de este decreto las garantías constitucionales establecidas en los artículos
69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la República. ¿Qué establecen dichas garantías? Pues básicamente es la suspensión de los derechos contenidos como, por ejemplo, el derecho a la libre circulación, el derecho de reunión, el derecho de asociación y también algunos derechos relacionados con el debido proceso y detenciones judiciales en materia penal. Pero en el derecho laboral, ¿por qué nos importa este decreto? ¿Qué garantías se vinculan directamente con lo que es el área o la materia del trabajo? Recordemos que en este campo de estudio básicamente estamos abordando lo que son las relaciones subordinadas o bajo dependencias y reguladas por el Código de Trabajo. Pues la restricción a estas garantías básicamente restringe lo que es el derecho al libre ejercicio de la sindicalización, en el sentido que los representantes de los sindicatos, al no tener acceso o al no tener derecho al libre tránsito o al derecho a la libre asociación o libre reunión, no han podido dar un acompañamiento efectivo a lo que son los trabajadores durante este periodo de pandemia o cuarentena, de lo cual pues todos estamos obligados a cumplir esta cuarentena por efecto de este decreto 021-2020 que suspende y restringe estas garantías de tipo constitucional. Pues en este sentido vemos que los representantes de los trabajadores no han podido tener un papel protagónico en cuanto a la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos limitados en ese sentido. También recordemos que en este mismo artículo se prohíben a las empresas públicas y privadas, se suspenden las labores en el sector público y privado y conservando ciertas excepciones como lo es la industria de alimentos, la parte del agua, los combustibles, el sistema bancario. Entonces, como les decía, todas aquellas empresas que no fueron afectadas por la restricción de garantías y que continuaron laborando, estos trabajadores han quedado desprotegidos en cuanto a la protección sindical, ¿verdad? Porque no tenemos estos derechos están suspendidos, el derecho de reunión. De hecho, yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado cuando vamos a realizar un trámite, ya ni siquiera podemos permanecer con 2 personas, sino le dicen solamente entre una. Una razón es debido al aspecto sanitario, pero también podemos ver que hay una repercusión en el derecho de defensa. Ahí nos están restringiendo el derecho de defensa porque solamente al permitir el ingreso de una persona no se puede tener una defensa efectiva. Pues, como les digo, este artículo ha tenido graves repercusiones también en lo que es este derecho a la libre sindicalización. También dentro de los artículos que se citan, se ha restringido lo que es el derecho a la libre emisión del pensamiento. Este derecho también está sujeto a la restricción de garantía. Y como podemos ver, o por lo menos en mi caso particular, pues yo no he escuchado algún pronunciamiento en cuanto a los dirigentes sindicales relacionados con estos procesos que están pasando los trabajadores en el área, como les decía, a los contratos que están sometidos al orden público laboral. No hemos visto un pronunciamiento de manera concreta en cuanto a estas representaciones sindicales, dado a esto, porque está pues suspendido también este derecho a la libertad de expresión. Entonces, este artículo 1, como les digo, también afecta directamente a lo que es el ámbito laboral. Bien, también tenemos otros decretos como lo es el 005-2020, que es la declaración de estado de emergencia. Pues yo creo que todos nosotros hemos sido testigos cada 15 días aproximadamente cuando el Sistema Nacional de Riesgos SINAGER pues ha ampliado este periodo de emergencia y que es básicamente el fundamento o el asidero jurídico que han tenido las empresas para suspender los contratos de trabajo por la imposibilidad que tienen los patronos tanto de producir como los trabajadores para poder asistir a sus puestos de trabajo. Entonces, todos estos decretos tienen una vinculación directa con lo que es la materia del derecho del trabajo.
También está el decreto que es el decreto 58-2020, que contiene la ley de uso obligatorio de mascarillas y aplicación de protocolos de bioseguridad, que establece que todos los centros de trabajo o establecimientos a que se refiere esta ley están obligados a aplicar todos los protocolos de bioseguridad por motivo de la pandemia. Y no solo eso, sino que también impone la obligación a los patronos de suministrar por su cuenta, y esto es importante subrayarlo porque dice por su cuenta a todos sus empleados todos los implementos de bioseguridad necesarios para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores. Como yo creo que el artículo el artículo número 8 de este decreto PCM es muy claro. El empleador está obligado a proporcionar todos los implementos de bioseguridad. ¿Y cuáles son esos implementos? Pues se incluyen desde las mascarillas, el alcohol gel, los guantes y cualquier otro insumo necesario para proteger la salud y la vida de los trabajadores. También impone una sanción en el sentido que en caso de incumplimiento dice que esta empresa puede ser sancionada con el cierre temporal del establecimiento. Entonces es importante que tanto los patronos, ¿verdad?, puedan dar cumplimiento a esta normativa con el fin de salvaguardar la vida y la salud de cada uno de sus trabajadores, y pues en caso de incumplimiento se encuentran estos procedimientos administrativos que se pueden ventilar a través de lo que es la Secretaría de Trabajo, a través del procedimiento sancionador que se encuentra en la Ley de Inspección de Trabajo. Recordemos que toda esta normativa la estamos vinculando con lo que es el derecho laboral subordinado y que se encuentra regulado por lo que es el Código de Trabajo y las diferentes normas en materia de trabajo. Bien, posteriormente se decreta el decreto 031-2020 que contiene la Ley de Aceleración Económica, pues que básicamente en este decreto, en lo que se refiere a lo que es sobre el teletrabajo, que específicamente sobre este tema tenemos un apartado especial para hablar sobre lo que es el teletrabajo y poder analizarlo a la luz de la normativa nacional e internacional en materia de trabajo. También el decreto 33-2020, que es la ley de auxilio, esta famosa ley, pues que ha sido objeto de muchos debates, en el cual proporciona un beneficio tanto a los patronos como a los trabajadores, en el sentido que para poder continuar con las operaciones y evitar las terminaciones arbitrarias a los contratos de trabajo, pues se concede este beneficio para todas aquellas empresas que están afiliadas al régimen de aportación privado, y el Estado, ¿verdad?, va a realizar una concesión en numerario para que el trabajador pueda pues pasar la crisis de manera digna, con un beneficio económico de 6.000 empiras, el cual es distribuido entre el patrono, el régimen de aportación privada y el Estado. Bien, también existen otras disposiciones que se han emitido en el contexto laboral, que es todos los manuales y protocolos de bioseguridad que ha emitido la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Muchas personas me han llamado y me han preguntado, abogada, me dice, ¿qué obligatoriedad tenemos nosotros de dar cumplimiento como empresas a estos manuales de bioseguridad? Recuerden que la Secretaría ha creado esta serie de manuales dependiendo al rubro de cada empresa, porque independientemente de la actividad que se realice, pues hay que tomar distintas medidas. No es lo mismo una oficina que se realizan trámites a, por ejemplo, una empresa procesadora de carnes u análoga. En ese sentido, pues, ¿qué obligatoriedad tienen estos protocolos de bioseguridad? Pues entonces nos retrotraemos a lo que dice el PCM 58 y dice que todos los centros de trabajo o establecimientos que se refiere a esta ley están obligados a aplicar los protocolos de bioseguridad. Es decir, esta ley nos remite al cumplimiento de los protocolos que son emitidos
por el Estado. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Trabajo es un ente centralizado que forma parte del Poder Ejecutivo. Entonces, es una obligación, ¿verdad? Tienen carácter obligatorio el cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad y también podríamos contextualizarlo en todos los procedimientos que establece nuestro Código de Trabajo relacionados con los riesgos y la salud y la seguridad en el empleo. Bien, una vez que ya hablamos en primer término sobre la cronología de cómo el coronavirus ingresó a nuestro país, también hablamos sobre algunas disposiciones que se han emitido en materia de trabajo, bueno, en general, pero vimos las disposiciones relacionadas en materia de trabajo y que están afectando no solo a los empleadores, sino también a nuestros trabajadores. Vamos a iniciar con la parte toral de lo que es esta conferencia, que son los escenarios y desafíos que están viviendo nuestros trabajadores, nuestros empleadores. Parte de la ponencia, como les digo, vamos a hacerlo en dos partes. El día de hoy vamos a abordar únicamente los escenarios que están, o algunos escenarios, los que yo pude analizar. Recordemos que cada relación laboral tiene sus propios altibajos y sus propios conflictos jurídicos. En general, yo pude resumir estos aspectos o estos escenarios que considero que son muy importantes para los trabajadores. También hicimos una segunda parte relacionada con los empleadores y los desafíos que ostenta cada una de estas partes que conforman la relación laboral. Entonces, vamos a iniciar con los escenarios que enfrentan los trabajadores frente a la pandemia COVID-19. Dentro de ellos tenemos la violación a la estabilidad laboral, la regresividad de los derechos laborales adquiridos, el moving laboral y la discriminación, el teletrabajo y el derecho a la desconexión, las enfermedades y riesgos profesionales y la salud y la seguridad ocupacional. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Yo sé que muchos esperan que hablemos sobre las suspensiones de los contratos, eso lo vamos a hablar el día de mañana a las 10 de la mañana cuando veamos los escenarios, porque esa es una acción que están realizando las empresas, la suspensión y terminación de los contratos de trabajo, también la reestructuración de las empresas. Vamos a hablar también un poquito sobre lo que es la productividad de las empresas y básicamente los desafíos, los retos que tienen estos actores dentro de la relación laboral. Bien, entonces vamos a iniciar hablando con respecto a lo que es la violación al derecho a la estabilidad laboral. Créanme que para los jueces de trabajo y en general para todas las personas que somos laboralistas, los abogados que nos hemos dedicado a la rama laboral, hemos visto las graves repercusiones que tiene para los trabajadores la ruptura del vínculo laboral sin existencia de una justa causa. Entonces, según lo que establece nuestro artículo 129, la Constitución de la República garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. ¿Y qué es la estabilidad laboral? Pues no es nada más que el derecho que tiene el trabajador para permanecer en su puesto de trabajo mientras dure la relación laboral, a menos que exista una justa causa que dé por término a esta relación laboral. Como les decía, nuestra Constitución de la República y nuestro Código de Trabajo establece como una garantía de derecho a la estabilidad en los empleos. Partimos del principio que la relación de trabajo debe ser permanente y, salvo excepciones, debe ser temporal. ¿Por qué? Porque la violación a este derecho trae consecuencias que considero yo son irreparables. Si bien es cierto, la Constitución de la República y el Código de Trabajo establece que en caso de despido injustificado, el trabajador tendrá el derecho a su elección del reintegro o del pago de sus prestaciones junto con los salarios dejados de percibir. En mi consideración personal, estas indemnizaciones no cubren los daños colaterales o los daños directos que sufren los trabajadores al ser violentados en lo que es su estabilidad laboral. También es importante citar que las normas internacionales del trabajo de la OIT, como el Convenio 158 y la Recomendación
166 reafirman esta garantía de derecho. ¿Qué es lo que establece el convenio 158? Pues establece que no se debe de poner término a una relación laboral sin que exista una justa causa para ello. Y en caso de que se dé por terminada esta relación laboral, pues deberían de concederse al trabajador las prestaciones e indemnizaciones de ley y también asegurársele una protección contra el desempleo. También esta recomendación 166 señala que sobre la terminación de la relación de trabajo, las partes interesadas deberían tratar o evitar en la medida de lo posible el término de la relación laboral por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogas. ¿Por qué? Como estamos viendo, como efecto de la pandemia, pues tenemos graves consecuencias económicas para las empresas, pero tanto las normas internacionales del trabajo como la Constitución de la República y nuestro Código de Trabajo, pues imponen el deber a las empresas que previo a dar por terminada la relación laboral, pues deben de considerar estos aspectos. Y en caso de hacerlo, pues estos trabajadores deben de tener derecho a ser indemnizados, ¿verdad? Y como les decía, lamentablemente nuestro Código de Trabajo, la única indemnización que contempla a título de daños y perjuicios son los salarios dejados de percibir, es decir, lo que es el lucro cesante en materia de daño. Recordemos que en materia de daños está lo que es el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente que proviene del daño directo que sufre el trabajador al ser violentado en su derecho a la estabilidad laboral. Y también lo que es el lucro cesante, como dijimos, que es los salarios dejados de percibir. Este daño directo que sufre el trabajador no tiene una reparación de tipo económica. Por ejemplo, como sabemos, cuando un trabajador es despedido y al perder sus medios de subsistencia, este trabajador entra en una situación de inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque no puede pagar su cuota de su casa, de su vehículo, no puede pagar la escuela de sus hijos. Muchos menores han tenido que salir o los han tenido que sacar de su escuela si estos estaban en escuelas privadas. Estos daños que son daños morales, la ruptura de un matrimonio. ¿Por qué? Porque de repente la persona que es la fuente de ingresos ha perdido su única fuente. Entonces, todos estos daños que son daños de carácter moral no son indemnizados por nuestra legislación laboral. Como les decía, muchas veces las personas creen que un despido es algo que solamente tiene repercusiones en el ámbito procesal, pero no, esto tiene repercusiones graves en la vida de las personas, ¿verdad? Esto tiene, no solamente es una cuestión económica, sino que tiene repercusiones graves en la vida. Por eso es que tanto la Convención Americana, en su artículo 26, protege los derechos económicos, sociales y culturales. Antes les quiero comentar, nosotros como parte de la comunidad internacional y como firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues no eran justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Y a raíz de la interpretación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este artículo 26, pues ya si nosotros no recibimos de parte de la justicia nacional y agotados los recursos internos, justicia o justiciabilidad sobre nuestros derechos laborales, pues ahora podemos acudir a la jurisdicción internacional de la Comisión y la Corte Interamericana de Justicia para poder reclamar la reparación y satisfacción en cuanto a la violación a los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta que el derecho del trabajo es un derecho humano categorizado como un derecho económico, social, cultural y ambiental. Ahora se les denomina DESCA. Bien, esto hablando un poquito sobre lo que es la estabilidad laboral. También importante citar que dentro del contexto de la pandemia, muchas empresas han alegado pues la falta de recursos económicos, la falta de productividad, lo que los ha llevado a un estado de iliquidez y dicen pues vamos a cerrar operaciones.
¿verdad? Recordemos también que nuestra norma laboral es una norma integrada, no es una norma aislada. Nuestra norma laboral también tenemos que basarnos en las demás normas a nivel nacional, como lo es el Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio establece cuáles son los motivos de disolución y liquidación de las empresas. También los procesos de quiebra. ¿Por qué? Porque muchas empresas están alegando que están en quiebra, pero simple y sencillamente lo dicen de manera verbal. Recordemos, todos como abogados sabemos que para poder citar como causal la quiebra, pues debe haber la declaración de un juez competente, de un juez civil que establezca que esa empresa pues entró en un proceso de quiebra, puede ser dolosa, culposa o por caso fortuito o fuerza mayor, pero esto únicamente lo puede hacer el juez civil competente. Entonces es necesario también que sopesemos esas causales de terminación de la relación laboral. La terminación de la relación laboral únicamente debe de obedecer a la capacidad o a la conducta del trabajador y no a factores externos como esto. Porque recuerden también aquel principio que dice que el trabajador no está obligado a soportar las pérdidas de la empresa, sino únicamente a recibir los beneficios o las utilidades. ¿Por qué? Porque el trabajador es la clase más débil de la relación laboral. Entonces las empresas, antes de terminar con el contrato de trabajo, deben de prever estas situaciones, ¿verdad? Que la causal se establezca en ley, que sea proporcionada y adecuada y que se base básicamente en problemas de conducta o de capacidad del trabajador. También el Código de Comercio obliga a las empresas a tener una reserva laboral, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en caso de este tipo de contingencias puedan ellos garantizar a los trabajadores sus derechos laborales. Bien, esto en relación a lo que es la violación a la estabilidad laboral. También recordarles que el artículo, se los voy a leer, lo que establece el artículo 374 del Código de Trabajo. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios devengados en el último año o por indemnizaciones en dinero a que tenga derecho a la terminación de sus contratos de trabajo y las prestaciones sociales se consideran singularmente privilegiados. En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, el jurador, síndico, depositario o ejecutor testamentario están obligados a pagarlos. Entonces vemos que todos estos factores generan la responsabilidad a las empresas cuando dan por terminada la relación de trabajo bajo estas causas que acabamos de mencionar. Bien, vamos a pasar con el segundo. Ahorita está apagada. Que es la regresividad de los derechos laborales. Como todos sabemos, el derecho al trabajo es un derecho humano y una de las características de los derechos humanos es que son progresivos. Los derechos humanos no pueden ser regresivos. Ya dijimos, el derecho del trabajo es un derecho humano catalogado como un derecho económico, social, cultural y ambiental. La Carta de la OEA señala que el trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez o en cualquier circunstancia que lo prive de la posibilidad de trabajar. Eso es lo que establece el artículo 45, párrafo tercero de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Recordemos que Honduras es parte de esta organización y pues en ese sentido vemos que el derecho al trabajo no puede ser retrocedido. Y créanme que lamentablemente durante esta pandemia hemos observado pues con gran tristeza cómo a muchos trabajadores, les voy a decir que de la masa laboral, creería yo que más del 50% de los trabajadores han sufrido este tipo de violaciones en relación a lo que es el salario. Recordemos que el salario es una parte esencial del contrato de trabajo.
¿Por qué? Porque el salario es lo que dignifica al trabajador. El trabajador lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Nuestra Constitución de la República dice que nadie está obligado a trabajar de manera gratuita. ¿Por qué? Porque ya salimos de la esclavitud, ahora estamos en un estado de derecho. ¿Y qué ha sucedido actualmente con origen de la pandemia? Pues hemos visto la reducción del salario, el pago del salario fraccionado, el no pago de comisiones y bonificaciones, un aumento a la jornada laboral sin pago de horas extras y el cambio de las asignaciones laborales también sin ningún tipo de retribución. El pago del salario, según lo que establecen los artículos 95 y 96, el patrono tiene la obligación de pagarlo en forma completa, en el lugar y en la forma convenida. Es decir, el salario no puede ser objeto de disminución, no puede ser objeto de recorte, no puede ser objeto de ningún tipo de transacción. Es una obligación de los patronos pagar el salario en forma completa. Contrario sensu, el incumplimiento de esta obligación y también de esta prohibición puede otorgarle al trabajador el derecho a ejercer las acciones que se encuentran en el artículo 114, que son las del despido indirecto, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos esto. También recordar que las comisiones sí provienen de la actividad personal que realiza el trabajador, forma parte del salario. No podemos dejar a un lado, porque a veces decimos, no, el trabajador tiene un salario base más comisiones y lo que yo estoy dejando de pagar son las comisiones. Si esas comisiones provienen de la actividad personal, es decir, que el trabajador realiza un trabajo extra, provienen directamente de su actividad personal y constituyen salario. Y si constituyen salario, pues existe una prohibición de ley para poder ser reducida o disminuida. También recordemos lo que establece el artículo 3 de nuestro Código de Trabajo, que dice que son nulos ipso iure todos los actos, estipulaciones que impliquen renuncia y dentro de ellas está la disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código de Trabajo otorga a los trabajadores, independientemente si existe el consentimiento del trabajador. Porque ese es un modus operandi que, pues lamentablemente, hemos visto en algunas empresas. Yo no voy a satanizar al empresariado, no lo voy a satanizar, porque sí hay empresas que son cumplidoras de los derechos laborales, pero sí podría decir que una gran mayoría están violentando los derechos del trabajador. Para ejemplificar lo que acabo de mencionar, yo traje un ejemplo que lamentablemente, pues es un ejemplo real, de una empresa que de hecho tenía, no fue sometida a este proceso de suspensión de garantías porque era una empresa de producción de alimentos en donde levanta un acta y obliga, básicamente es una obligación para... ¿Qué creen que va a pasar? Va a perder su empleo. En este ejemplo, ustedes ven, se levanta un acta en donde dice que el colaborador devengará a partir del mes de abril el 70% del salario convenido en el contrato individual. Dicho acuerdo tendrá una duración de 90 días, siendo este sujeto a cambios en caso de que el estado de emergencia se extienda, es decir, una medida de tipo ilimitada. Y también recordemos que existe también como les digo, este modus operandi que ponen a firmar a los trabajadores aceptando esta reducción a su salario, lo cual es una acción completamente arbitraria e ilegal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como acabamos de ver, violenta pues lo que es este derecho a percibir el salario completo por parte del trabajador y también pues violenta lo que establece el artículo 3 del Código de Trabajo, considerado como un acto completamente nulo a la luz de lo que establece nuestra normativa nacional. Bien, dentro también de los escenarios que están viviendo los trabajadores es el mobbing o acoso laboral, la intimidación y el hostigamiento psicológico. Reitero
que en materia de derecho de trabajo subordinado y la jurisdicción del trabajo en especial, no conocemos demandas que se refieren a lo que es a la indemnización al daño moral. Esto lo refiero ya que el moving trata básicamente de estos daños que sufre el trabajador debido a estas acciones que realizan los trabajadores que van en contra de su dignidad personal. Según la OIT, define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que en el lugar de trabajo o conexión con el trabajo una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla o la amedrenta, ¿verdad? Entonces, vemos que este tipo de acciones se suscitan dentro de las relaciones laborales. También me refiero a esta definición, dado que, como ustedes saben, ahorita estamos en la reapertura gradual de la economía y dentro de un porcentaje de trabajadores en algunas empresas solo están yendo el 20%, por ejemplo, en la Corte Suprema solo está yendo el 40%, pero específicamente en las empresas, a veces lo que se está pretendiendo es que con estos trabajadores se logre la producción que se obtenía con el 100% de sus trabajadores, lo cual a veces es algo imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajador no puede realizar todas las funciones del 100% de la masa laboral que constituía esa empresa. Entonces vienen estas acciones de moving o de acoso laboral, de hostigamiento laboral por cumplimiento de metas, porque tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que la empresa produzca un lucro, porque esa es la finalidad de la empresa. La empresa al momento de crearse, pues se crea con fines de lucro. Entonces, y créanme, y esto no solo se da también en el sector privado, esto se da en el sector público, cuando las instituciones quieren empezar a sacar todo tipo de resoluciones con un 20% de personal, que lo que es imposible. Entonces sobrecargamos al personal, a veces se dan estas situaciones de moving laboral. También es importante que estos comportamientos hay que contextualizarlos, que se dan en relaciones asimétricas de poder, es decir, que se dan de los hacia los trabajadores. Y pues el objetivo es causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, etc. También es importante recordar que con la nueva emisión del Código Penal, lo cataloga como un delito, el delito de acoso laboral vertical, que podríamos también enmarcarlo dentro de lo que es el moving, y dice que el Código Penal, en el artículo 294, acoso laboral vertical, quien en el ámbito de cualquier relación laboral y aprovechándose de una relación de superioridad, realiza contra otra persona de forma reiterada actos hostiles o despreciativos que, sin llegar a constituir individualmente un trato degradante, provocan a la víctima una situación grave. Pasaría por la casa De la relación. Vemos que está penado un arresto domiciliario. No le damos. Si tenemos los micrófonos abiertos, les pedimos que por favor los puedan cerrar porque sí escuchamos muchas interferencias. Bien, estábamos hablando que nuestro nuevo Código Penal, dentro del título de delitos laborales, los cataloga el acoso laboral vertical como un delito y lo penaliza con arresto domiciliario de 6 meses a 1 año. ¿Verdad? Vemos que de repente la norma a consideración personal, esa es mi observación personal, creo que es un poquito amplia, a manera de poder identificar la conducta para ser penalizada. También recordemos que en este caso responden, pues la responsabilidad penal es personalísima y pues va a ser el representante o la persona que está cometiendo el acto quien sería el titular de la responsabilidad penal. También es importante señalar que la OIT ha emitido lo que es el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el convenio 190 y la recomendación 206, que ustedes en su casa pues pueden hacer, buscarla y poder leer un poquito sobre lo que contiene dicho convenio.
También importante analizar lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica, ya que como estamos sometidos a un régimen de cuarentena y confinamiento social, pues la mayor parte de las actividades que están realizando las empresas que están autorizadas a operar, las están haciendo bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa. Según lo que nosotros vemos de la definición, dice que va a haber acoso laboral como la acción verbal psicológica de índole sistemática, repetida o persistente que se da en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo. Y si nuestra casa es nuestro lugar de trabajo, pues tendríamos que ver si este tipo de violencia intrafamiliar y violencia doméstica también que sufren muchas familias en nuestro territorio nacional, podría catalogarse como mobbing laboral. Y esto tiene una afectación directa a lo que son los procesos disciplinarios. Imagínense ustedes, pongamos en contexto una persona, en el caso de las mujeres, una mujer que está siendo parte de un proceso de violencia doméstica, está siendo víctima de violencia doméstica en su familia y tenga que presentar algún tipo de actividad, algún tipo de reporte, pues de repente no lo puede realizar. ¿Cómo podría catalogarse en el caso de las sanciones para el patrono, ¿verdad? Si hay un incumplimiento arbitrario del trabajador o se debe a la parte del acoso y la violencia doméstica que está sufriendo este trabajador, pues el trabajador, como le digo, está prestando su actividad personal en su casa. Yo comentaba con algunos colegas, no todos vivimos la misma cuarentena y eso lo hemos visto a nivel de redes sociales. Algunos pues tienen las posibilidades de tener un espacio adecuado y la tranquilidad de un hogar armonioso y poder trabajar tranquilo y poder desarrollar su creatividad para poder tener éxito dentro de las metas que impone la empresa. Pero no todos vivimos la misma realidad, no todos los trabajadores viven la misma realidad. Entonces es importante contextualizar o cómo se debe abordar en materia disciplinaria la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar que están sufriendo algunos trabajadores y que les imposibilita el cumplimiento de sus metas, que les imposibilita el cumplimiento de sus asignaciones. Muchas personas prefieren, bueno, había escuchado muchos trabajadores que dicen, yo soy feliz cuando me voy de mi casa, yo en mi trabajo tengo paz. ¿Por qué? Porque se alejan de la realidad que viven en el hogar. Y pues, como les digo, lamentablemente ahorita estamos viviendo pues una cuarentena obligatoria, un confinamiento obligatorio en el cual es preciso también que el empleador tome en cuenta estas situaciones de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Bien, también es importante hablar sobre lo que es la discriminación. La discriminación lo vamos a ver ahorita, como dicen, a flor de piel. Con esta pandemia, muchos trabajadores han sido víctimas de discriminación. El convenio 111 de la OIT, este convenio, si Honduras forma parte, señala como discriminación toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades en el trato y en el empleo, ¿verdad? Vemos actualmente que en los empleos, recordemos que este coronavirus es un virus altamente contagioso. Lamentablemente, una persona puede tener todas las medidas de bioseguridad y pues por algún descuido humano, por alguna cuestión humana, llegar a contagiarse. ¿Y qué ha sucedido? Pues estas personas que han contraído el coronavirus y lo han superado, al regresar a su trabajo, pues son víctimas de discriminación, son víctimas de discriminación. Esto lo hemos visto, créanme, muy frecuente dentro de las relaciones subordinadas. También es importante que los patronos deben de tomar en cuenta la privacidad de los datos del trabajador. Esto lo establece la recomendación 171 de la OIT. El patrono no debería informar
a sus compañeros, a sus colaboradores o a los demás representantes del patrono el estado de salud del trabajador si no cuenta con su consentimiento, ¿verdad? Debe haber un consentimiento por parte del trabajador para que se pueda ventilar el estado de salud. ¿Por qué? Porque el ventilar el estado de salud genera estas condiciones de discriminación en el empleo y tenemos una prohibición de discriminación en materia de empleo y también en materia salarial. La discriminación es punible constitucionalmente. Nuestra Constitución dice que todos los hondureños somos iguales ante la ley y es punible todo tipo de discriminación. También el Código Penal, nuestro nuevo Código Penal, penaliza, valga la redundancia, lo que es el delito de discriminación laboral. Igual en el título de delitos laborales señala, vamos a leerlo de manera breve, lo que es el delito de discriminación en el artículo 295, quien realiza una grave discriminación en el empleo público o privado contra alguna persona por ostentar representación legal, y dentro de estas tipos de discriminación señala la enfermedad, ¿verdad? El coronavirus es una enfermedad de tipo viral, entonces no podemos hacer distinción o discriminación cuando una persona es víctima de esta enfermedad. Quienes sufren, les voy a decir, quienes están sufriendo en la mayoría de los casos de este aspecto de discriminación son el personal de salud, las enfermeras, los doctores. Cuando una persona mira a una enfermera o un doctor, pues empiezan los estigmas, ¿verdad? De alejarse, de referirse de manera discriminatoria con relación a estas personas, ¿verdad? Y es importante que tomemos en cuenta que cualquiera de nosotros puede ser víctima de esta terrible pandemia. Es una prohibición a los patronos, ¿verdad? Los patronos tienen prohibido, según el artículo 96, numerales 3 y 9 del Código de Trabajo, ejercer todo tipo de discriminación contra sus trabajadores. Lo que significa igual que daría derecho a los trabajadores a ejercer sus acciones a través de lo que es el despido indirecto, ¿verdad? Cuando un patrono ejerce discriminación, pues puede ser sujeto a este proceso laboral por la vía del despido indirecto. También la Ley de Inspección del Trabajo habla sobre la infracción relacionada con lo que son la violación a los derechos fundamentales. Recuerden que el principio de la igualdad es un derecho fundamental. También en el caso de los trabajadores, cuando son los pares, estamos hablando ahorita cuando son los patronos, puede ser una causal, cuando son los patronos los que realizan este tipo de acciones, puede ser una causal de despido indirecto que pueden utilizar los trabajadores. Pero cuando son los pares, cuando son los mismos compañeros de trabajo, pues también el patrono podría ejercer su facultad sancionatoria a través de lo que es las justas causas que son para terminar la relación laboral, pero utilizando de manera proporcionada esta facultad sancionatoria, por ejemplo, en el caso de un llamado de atención verbal, un llamado de atención escrito, una suspensión, etcétera, dependiendo del tipo de acción que realice este trabajador contra su par, según lo que establece el artículo 112, literal B, que básicamente son los malos tratamientos que ejercen los patronos o los trabajadores entre sí. Bien, entonces esto hablábamos sobre lo que es la discriminación y vamos a tratar de avanzar un poquito porque ya estamos llegando a la hora, ¿verdad? Que únicamente se nos concedió una hora para poder hablar sobre lo que es estos escenarios. Importantísimo lo que vamos a hablar ahorita sobre lo que es el teletrabajo. Como ustedes saben, debido a la reincorporación gradual y el periodo de confinamiento y cuarentena que estamos viviendo, no solo los hondureños, sino la comunidad internacional, pues el teletrabajo ha sido la mejor forma de poder continuar con las actividades laborales. Lamentablemente en Honduras no tenemos una regulación adecuada sobre lo que es el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización o realización de trabajo utilizando las tecnologías de la información. Nuestro Código de Trabajo de 1959 completamente desfasado. Yo creo que el legislador nunca previó la evolución de la tecnología, la era de la digitalización, como lo tenemos actualmente, ¿verdad? Nosotros ahorita actualmente podemos laborar por medio de un teléfono celular, de cualquier dispositivo, una tablet, una laptop, en el lugar donde nosotros nos encontremos. Sin embargo, nuestro Código de Trabajo no previó
pues esta evolución de lo que son las tecnologías de la comunicación. Ahorita lo único que tenemos vigente es lo que establece el decreto legislativo 031-2020, que es la autorización para la implementación del teletrabajo. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero sí quiero expresar alguna opinión que tengo con relación al teletrabajo. Considero que en Honduras no estamos realizando teletrabajo, sino que lo que estamos realizando es trabajo en casa. ¿Por qué no? ¿Por qué considero que no estamos realizando lo que es el teletrabajo? En primer lugar, porque no se ha realizado ningún tipo de convenio escrito con el trabajador. Bueno, eso es lo que yo he conocido. En los casos que me han consultado a mí, no hay ningún contrato escrito, adendum, que hable sobre esta actividad del teletrabajo en la cual se hayan puesto las condiciones necesarias para la realización de la actividad. A mi consideración, lo que nosotros estamos realizando ahora es trabajo en el hogar según lo que es el jus variandi que tiene el patrono, para modificar las condiciones contractuales para poder realizar los fines económicos que tiene la empresa, pero no específicamente la figura del teletrabajo. ¿Por qué? Como les digo, no hay un convenio escrito. Lo único que tenemos en regulación es este decreto 031, que lo regula de manera muy breve, muy escueto, que lo que genera más bien es una incertidumbre jurídica. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que no se han tomado en cuenta con respecto al teletrabajo, la falta de regulación adecuada, es decir, como les decía, en los casos de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica o de fallas técnicas, y el trabajador incumpla con sus obligaciones, ¿qué procedimiento vamos a utilizar para poder sancionar esta falta? No tenemos reglas claras, no se han tomado en cuenta los riesgos ergonómicos, porque como les decía, no todos tenemos la misma cuarentena. Hay personas en Honduras, estamos en un país en vías de desarrollo y con una pobreza extrema. Las personas no tienen acceso, muchas personas, quiero decirles, que nosotros decimos, aún profesionales universitarios no tienen una laptop, no tienen acceso a internet, a duras penas pues hacemos el día a día, entonces no vivimos la misma cuarentena, riesgos ergonómicos por el lugar donde estamos realizando el trabajo. De repente no es un lugar adecuado. Las jornadas de descanso, no hay jornadas de descanso porque con el teletrabajo a veces el patrono cree que el trabajador está descansando en casa y pues en las 24 horas estamos siendo objeto de notificaciones, llamadas, mensajes de texto por cualquier medio, correo electrónico, por vía WhatsApp. Las 24 horas usted tiene que estar pendiente. Y si usted no estuvo pendiente de ese celular, créame que usted va a tener problemas. Entonces, no hay un límite a las jornadas de descanso y la parte creo que toral es la compensación. ¿Quién le paga al trabajador? Como le digo, la parte que él utiliza, la empresa se está ahorita pues ahorrando costos en cuanto a internet, agua, luz, el espacio. ¿Por qué? Porque el trabajador lo está realizando desde su casa. ¿Y quién le compensa esos gastos al trabajador? Como no hay un contrato escrito de teletrabajo y no hay un convenio, un adendum escrito, no se da esta figura de la compensación. También hay países, por ejemplo en Argentina, ellos en el ámbito de la pandemia emitieron la ley especial de teletrabajo y dentro de las consideraciones que ellos hacen, hablan sobre lo que es el derecho a la reversibilidad, es decir, el derecho que tiene el trabajador a regresar a su trabajo, a su puesto de trabajo. Esto nosotros no lo estamos considerando. Como les digo, hay trabajadores que se sienten cómodos en su casa, pero no es la realidad de todos. Entonces, el trabajador tiene derecho a pedir la reversibilidad a su puesto de trabajo dentro de la empresa, lo cual no está considerado en el decreto 031-2020. Entonces, estos aspectos para mí son sumamente importantes y que se deben de tomar en cuenta. Como les hablábamos también en relación a lo que es el derecho a la desconexión, ¿verdad? Tenemos convenios, nuestro código de trabajo habla sobre lo que es el descanso, por eso nos dan el derecho a las vacaciones, a los días de descanso, a nuestra hora de almuerzo.
¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. ¿Para qué? Para que el hombre pueda recuperar sus fuerzas y poder continuar con la actividad laboral. Y actualmente con este régimen de teletrabajo, pues no hay un límite a la jornada. Recuerden que nuestro código de trabajo nace según las peticiones que hacían los trabajadores sindicalizados para la limitación de la jornada. Eso es lo que pedían los trabajadores de la TELA Railroad Company, que hubiera un límite a la jornada laboral. ¿Por qué? Porque no se estaba limitando la jornada. Entonces ya no estamos en los tiempos de la esclavitud, las jornadas deben de regularse. Los horarios de trabajo deben de regularse. El trabajador no puede estar 24 horas pegado a un dispositivo esperando recibir notificaciones de parte de la empresa. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y también tenemos lo que son los riesgos laborales, en el cual pues vamos a ver si el coronavirus forma parte de lo que es un riesgo profesional. Recuerden que los riesgos son eventualidades que le pueden surgir a una persona dentro del ámbito del trabajo. Eso es un riesgo, una eventualidad. Uno no sabe en qué momento va a pasar eso, si se va a enfermar o no se va a enfermar. Los riesgos profesionales pueden ser accidentes o enfermedades de trabajo que vienen como consecuencia directa de la actividad personal. Eso hay que tenerlo en cuenta. El riesgo profesional debe de tener un nexo causal, que es la actividad personal que realiza el trabajador. Entonces, a la luz de la normativa laboral, es preciso analizar si la pandemia COVID puede considerarse como una enfermedad profesional. A mi criterio, según lo que establece el Código de Trabajo, según la definición que da, dice que define como enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase del trabajo que desempeña el trabajador o el medio en el que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región solo se considerarán como profesionales cuando se adquieran por los encargados de combatirlas por razón de su oficio. Entonces, en países como Argentina, que están acogidos hay este convenio internacional, el 121, sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo, obliga a los estados a tener un listado de enfermedades profesionales y el coronavirus no estaba dentro de este listado de enfermedades profesionales. Sin embargo, Argentina, mediante decreto ejecutivo, incluyó como una enfermedad profesional el coronavirus para las diferentes actividades profesionales. Para nosotros, según lo que establece nuestra norma, ¿verdad? Nuestra norma, nosotros no hemos aprobado ni ratificado el 121. Para mí el coronavirus únicamente podría ser catalogado como enfermedad o riesgo profesional o accidente de trabajo para el personal de la salud, debido a que como se trata de un virus altamente contagioso, en el caso de una persona que trabaja en una oficina u otro lugar, sería difícil determinar a dónde se contagió, con diferencia, como le digo, del personal de salud, que básicamente, según lo que establece el artículo, no tengo ahorita el artículo, pero cuando ustedes van a la parte de riesgos profesionales, señala que las enfermedades endémicas y epidémicas, y esto de endémicas y epidémicas es algo meramente regional. Epidemia es una enfermedad que se da en regiones, por ejemplo, lo que tenemos del dengue, ¿verdad? El dengue es una enfermedad epidémica, es una epidemia. ¿Por qué? Porque es regionalizada y puede ser controlada. En el caso de las pandemias, pues vemos que el ámbito geográfico es mayor. Entonces, dice que solo se considerarán como profesionales cuando se adquiere por los encargados de combatirlas por su oficio, ¿verdad? Por ejemplo, lo que están haciendo ahorita el personal sanitario, que serían pues los únicos que en caso de contraerla podrían considerarse como riesgo, enfermedad o accidente profesional. Esto es importante, ¿por qué? Por la parte de las indemnizaciones. Recuerden que nuestro Código de Trabajo indemniza lo que es la incapacidad temporal, permanente, parcial, total, o la muerte también. La muerte, sabemos que mucho personal de salud ha muerto debido a esta enfermedad, y pues también tienen derechos indemnizatorios cuando se tratan de riesgos profesionales. Sabemos que la vida no tiene precio, pero nuestro código pues le ha puesto un precio de, en caso de muerte, el trabajador tendrá derecho a 620 días
de salario, ¿verdad? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta al momento de realizar cualquier tipo de reclamo o petición ante las autoridades. Se debe de probar el nexo causal entre la actividad realizada y el contagio. Esto es importante, determinar que la enfermedad provenga de la actividad que realiza el trabajador. La enfermedad tiene que provenir de esa actividad. También en relación a la norma internacional del trabajo, el convenio 102 sobre la seguridad social y la norma mínima, pues lo que establece es básicamente el derecho que tienen los trabajadores asalariados de tener una protección o asistencia médica, ¿verdad? Atención de la salud e indemnizaciones monetarias cuando estos trabajadores son víctimas de riesgos profesionales. Y también importante para finalizar lo que es la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo. Todo patrono o empresa está obligado a suministrar y acondicionar los locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad de los trabajadores. Esto ya lo habíamos visto cuando hablamos del decreto 58-2020, que establece y impone la obligación a los patronos a suministrar todos los útiles necesarios para proteger la salud y la integridad de los trabajadores. También se encuentra tipificado como delito en el artículo 291, los delitos contra la seguridad de los trabajadores del nuevo Código Penal. Bueno, con esto pues terminamos la ponencia del día de hoy, esperando que haya sido de utilidad para todos ustedes de manera breve. Pues, hemos querido compartir este estudio que he realizado durante el tiempo que hemos estado bajo este proceso de cuarentena o confinamiento. Como les digo, en mi posición de juez laboral, nos interesa y nos preocupa lo que está pasando a la clase trabajadora y también a las empresas. Recordemos que sin empresa, pues, no hay producción y si no hay producción, pues no hay trabajo. Entonces, estos actores son importantes para el desarrollo de todo nuestro Estado. Debemos de tomar en cuenta todo lo que son estas normas nacionales e internacionales, ¿verdad? Sabemos que Honduras ya ha sido condenado internacionalmente por violación a derechos civiles y políticos. Aún no tenemos condena por violación a económicos, sociales y culturales. Esperamos no tenerlas, ¿verdad? Y es importante que como abogados conozcamos todas estas normas que se refieren al trabajo y que pues van a coadyuvar a su trabajo profesional. Bueno, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Bendiciones a todos. Excelente, abogada Betsy Lorena Godoy. Abogada, ahorita pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Primero, recalcarle unos saludos que hubieron hasta España a través de la plataforma de Facebook Live del Colegio de Abogados de Honduras, en las cuales nos mencionan que es una excelente capacitación, y otras partes del país. Y pasamos a la ronda de preguntas, abogada. Y la primera pregunta sería, ¿puede un empleador suspender más de 120 días a un trabajador? Dependiendo la causal, les comentaba que la presentación la hicimos en dos partes. Primero los escenarios que están viviendo los trabajadores y pues mañana vamos a hablar bastante sobre lo que son las suspensiones. En algunas causales sí les pone un límite de tiempo y en otras no. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Esperamos contar con su presencia virtual, su acompañamiento para que podamos hablar un poquito sobre lo que son las suspensiones y las terminaciones según lo que establece nuestra normativa nacional. Excelente, abogada. Otra pregunta es, ¿cómo quedaría la prescripción en el despido indirecto si no se puede interponer acciones en la Secretaría de Trabajo? Ahorita están suspendidas, según lo que establece el artículo 867, si no me equivoco. Déjeme corroborar el número de artículo, porque la suspensión de garantías constitucionales y el decreto de emergencia nacional se constituyen como fuerza mayor, y pues esa es una de las causales de suspensión de los términos de prescripción. El 868, el término de prescripción se interrumpa por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, y este es un hecho pues notorio de público conocimiento que está comprobado, por lo cual los términos están suspendidos. Igual la prescripción se encuentra suspendida hasta el momento que la Secretaría de Trabajo pues inicie con este proceso de apertura y habilitación de términos. Ok, abogada, esta pregunta va mencionada a una parte en la cual usted mencionó la discriminación por haber sido contraído con el virus del COVID-19, y dice así: ¿qué hacer cuando un trabajador que fue suspendido primeramente durante la pandemia aperturó su empresa y contrajo el virus?
y ahora está recibiendo discriminación, el cual fue separado, aludiendo que está contagiado y la empresa está contratando personal, pero a él no lo llaman para reincorporarse de nuevo. ¿Qué hacer en esa acción, abogado? Bueno, como les digo, es una violación por parte de los patronos, ¿verdad? Es una prohibición a los patronos realizar cualquier tipo de discriminación. Entiendo que en este caso la discriminación es asimétrica del patrono al trabajador. El trabajador podría ejercitar todas las acciones que devienen de su contrato de trabajo, como lo es el caso del despido indirecto, ¿verdad? En la diapositiva anterior señalábamos que es una prohibición para los patronos. Y si él, contrario censo, si él lo prohíbe, entonces le otorga el derecho al trabajador a poder ejercitar sus acciones a través de lo que es de una acción de despido indirecto. Excelente, abogada. Ahora mencionan así, ¿puede despedir una escuela privada a empleados amparados en el artículo 111 de la Constitución de la República? Bueno, el artículo 111 tiene diferentes ítems. Habría que ver en qué ítems se enmarca. Y otra cosa también, recuerden que las empresas pueden tomar cualquier tipo de acción. Puede ser arbitraria, contraria a derecho. Lo único que el trabajador le quedan a salvo sus derechos que provienen de la normativa laboral, su derecho de petición, ¿verdad? De restitución de ese derecho que ha sido violado. Las empresas lo pueden hacer. Sin embargo, acuérdense que, como dice el dicho, toda acción tiene una reacción y tiene una repercusión de tipo jurídico. Excelente, abogada. Ahora preguntan, si las horas laborales son 8, ¿cuál es el riesgo de trabajar menos de esas horas? Ya que en la actualidad se está saliendo antes del horario estipulado por las medidas de restricción de circulación. Bueno, acuérdense también que el trabajador está bajo lo que es la potestad, el jus variante de las condiciones de trabajo del patrono. Si el patrono lo autoriza, no hay ningún problema. Si el patrono es el que está autorizando esa disminución de horas laborales, igual él tiene que pagar sus 8 horas, ¿verdad? Su jornada laboral completa, ya que es a causa o a decisión del patrono que se están disminuyendo. Entonces ahí, pues el trabajador no lleva ningún tipo de consecuencia, a menos que sea imputable al trabajador esa pérdida de horas. Habría que ver si tiene algún tipo de justificación. Abogado, otra consulta es si una persona, debido a las funciones que desempeña, es transferido de una ciudad a Tegucigalpa con el mismo sueldo y no es el salario mínimo, el patrono manifiesta que al no aceptarlo, él deberá interponer su renuncia. ¿Esto se toma como despido indirecto? Vuelvan a repetir la pregunta. Con mucho gusto, abogada. Mencionan que debido a las funciones que esta persona ejerce dentro de una empresa, es transferido de una parte del país a Tegucigalpa, pero con el mismo salario, y ese salario no es el salario mínimo. El patrono le manifiesta a su empleado que si no acepta, debe de renunciar. Esto se toma como despido indirecto. Bueno, recordemos que la renuncia es un acto voluntario del trabajador. El trabajador, si tiene el consentimiento de dar por terminada su relación de trabajo y renunciar, de hecho es un derecho constitucional. Dice que todas las personas tenemos derecho a escoger nuestro trabajo y a renunciar a él. Entonces, la renuncia es un acto voluntario y el despido indirecto es un acto provocado por la violación a los derechos laborales. Lo que me señala, sí existen causales de despido indirecto, sin embargo, debe de ejercitar el procedimiento que establecería el Código de Trabajo en cuanto al despido indirecto, son causales. No es en sí el acto del cambio del lugar, es un despido indirecto. El trabajador tendría que realizar todo un procedimiento para considerarlo como despido indirecto, ¿verdad? Quizás las causales se dan, pero sí es diferente el despido indirecto con la renuncia. La renuncia es un acto voluntario, como le digo. El despido indirecto es un acto provocado por violación a los derechos laborales y en caso de que esta persona optara por darse por despedida en forma indirecta, pues debería probar ante la autoridad competente las causales que lo llevaron a dar por terminado el contrato de trabajo, siguiendo un procedimiento que ya lo establece nuestra normativa.
Excelente, abogada. Le envían salud desde San Pedro Sula, Choluteca. Asimismo, recalcan lo buena que ha estado la capacitación. Le recordamos a todas las personas que nos sintonizan, que son casi 200 en Facebook Live, y a las personas a través de la plataforma de Zoom, que mañana continuará la capacitación por parte de la abogada Bessie Lorena Godoy a las 10 de la mañana. Abogada, otra consulta es la siguiente. ¿Es conveniente, en la opinión de usted, abogada Bessie, que los trabajadores firmen acuerdos de pago de sus derechos cuando han sido despedidos? En mi criterio, Sí, acuérdense que todas estas cuestiones son actos consensuados entre el patrono y el trabajador. Lo que podrían hacer ellos pueden llegar a cualquier arreglo siempre y cuando no haya violación a derechos laborales, siempre y cuando esos actos no conlleven fraude de ley. Fraude de ley significa que vaya a implicar algún tipo de renuncia, menoscabo a los derechos del trabajador. Ellos pueden llegar a cualquier convenio o acuerdo si están de acuerdo, siempre y cuando pues no haya ningún tipo de violación a derechos. excelente. Ahora tenemos una consulta a través de la plataforma Zoom. Dice, hola, buenas tardes, abogada. ¿Qué pasa si una persona es suspendida por 120 días, justificando a la empresa que no puede pagar dicho puesto de trabajo, pero posterior a ello, 8 días después de notificarlo, contratan a otra persona para desempeñar el mismo puesto? ¿Qué es lo que procede? Recuerden que al momento de, eso lo vamos a ver mañana, al momento de realizar una suspensión de trabajo, nuestro código en el artículo 100 señala varios ítems en los cuales una empresa se puede fundamentar para poder suspender los contratos de trabajo. Dependiendo la causal, pues deberá aprobarlo ante la Secretaría de Trabajo cuando inicie la habilitación de días, la habilitación de plazos, pues tendrán que probar la existencia de la causal. Igual, el trabajador, mediante el procedimiento administrativo en la Secretaría de Trabajo, se puede oponer a esa causal y pues probar que efectivamente no se dan los efectos de la causal que ha sido señalada para la suspensión del contrato. Ok, abogada, otra consulta es, abogada, ¿qué procede si el trabajador es despedido porque el patrono ya no tiene la capacidad para pagar? Y como les digo, son cuestiones que tienen que ver con la probanza. Habría que probar si efectivamente no hay una capacidad o insolvencia de pago. Como ya vimos, el artículo 376 del Código de Trabajo dice que en caso de insolvencia, en caso de quiebra, en caso de liquidación o clausura, el trabajador tiene derecho preferente para el pago de sus derechos laborales. Los derechos laborales son singularmente privilegiados, ¿verdad? Entonces habría que ver cuál es la situación que tiene la empresa. Excelente, abogada. Bueno, y con esa pregunta damos por concluida esta capacitación de este día, recordándoles nuevamente que pueden sintonizarnos a partir de las 10 de la mañana a través de la plataforma de Facebook Live del Colegio de Abogados de Honduras o a través de la plataforma Zoom a todos los estimados abogados que están presentes en ella para poder continuar con esta capacitación por parte de la abogada Bessie Lorena Godoy, organizada por el Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras. Habiendo dicho esto, le agradecemos mucho, abogada, por su tiempo. Le esperamos mañana. Igualmente a todos ustedes, que Dios les bendiga y que estén bien.